tal, amigos? Nos da mucho gusto que estén de nuevo con nosotros. El día de hoy les presentamos una historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes que se titula Más sabe el diablo por viejo y es de la serie de Cada tumba es una historia. Esperamos que lo disfruten. Si todavía no lo haces, no olvides suscribirte. Y comenzamos. Don Mario fue al panteón a poner flores a la tumba de su madre. Interiormente se preguntaba que la gente lo vería y preguntaba que por qué a la tumba de su padre no le llevaba flores. Y es que la respuesta que pocos sabían es que ni siquiera sabía dónde carambas estaba enterrado, porque lo habían llamado para alistarse a la revolución y luego de plano ya nunca regresó. Así es que don Mario, de niño, creció sin padre. El caso es que, para llegar a la tumba de su madrecita, antes tenía que pasar por la tumba de doña Pilar Montesinos. Ahí en el pueblo, a cualquiera que se le pregunte, contestará que se sabe la historia de esa señora. Pero nadie se la sabe tan bien como don Mario, y ahora se las queremos platicar a ustedes. Empecemos por el principio. Doña Pilar Montesinos tuvo 3 hijos, una mujer y 2 hombres. Los 2 varones murieron prematuramente, en mitad de la vida. La hija todavía vive, se llama Rosario, y no tiene descendencia, y mejor que así sea, porque si no, quién sabe qué clase de vida les hubiera tocado a esos hijos. En la actualidad, Rosario tiene 77 años, y debido a un ataque cerebral quedó paralizada completamente. Dicen que aunque no puede moverse, su cerebro funciona, o sea que piensa y recuerda. Don Mario opina que eso es lo peor que le pudo haber pasado, porque eso quiere decir que ella se da cuenta de todo lo que le rodea, desde su indigna manera de vivir hasta tener que depender al 100% de que otros la atiendan. Los del pueblo también sabemos muchas de las cosas que pasan en esa hacienda, la de doña Rosario, como por ejemplo que sus sobrinos, que son los encargados de cuidarla, la dejan sentada en su silla de ruedas por horas, y como Rosario no puede hablar ni quejarse, pues dicen que nomás abre chicos ojotes, como acusándolos, o como pidiendo en silencio a quien quiera que pase junto a ella que la quiten del sol. Quizás lo que quiere decir con la expresión de sus ojos marchitos es que tiene sed, o que ya quiere recostarse, o vayan ustedes a saber. Con tantísimas cosas que puede uno querer o necesitar, pues está difícil adivinarle los deseos a la señora Rosario, y peor tantito, si quienes tienen que interpretar el movimiento de sus ojos son sus sobrinos, porque a ellos les importa un carajo lo que la anciana tía pueda querer. Sus sobrinos hacen bastante con tenerla en la hacienda, porque de ser otros, pienso yo, ya la hubieran ido a botar a un asilo. Pero ¿saben qué? Tan mal que la cuidan, a lo mejor ella estaría mejor en algún lugar así, como un albergue para ancianos, con enfermeras y médicos que la estuvieran atendiendo. Claro que sería gente extraña, y ella estaría lejos de su casa, pero pues es que ahí en la hacienda hagan de cuenta que es un mueble más. Sus sobrinos viven con sus propios horarios y caprichos. Son demasiado egoístas como para dejar su indiferencia a un lado y ponerse a pensar que la tía tiene sus necesidades, y más ahora que ya está vieja y enferma. Don Mario siempre que la ve, nada más musita. Ah, qué Rosario. Miren nomás cómo vino a terminar. Don Mario dice que él la conoció de joven, que estaba retermosa la condenada. Eso le ha de doler todavía más a Rosario, ya que tiene mucho tiempo para recordar su juventud, su riqueza y su poder. Y ahora la pobre anciana ya no tiene nada, nada más la vejez y la enfermedad. Nadie de nosotros quisiera estar en su lugar, eso sí se los aseguro. Pero si alguien lo estuviera,
La verdad ya habría optado por no esperar nada de nadie, y pienso que ella tiene que aceptar que cada día extra que vive no es un regalo del cielo como pensamos todos los demás, sino que para ella es algo así como parte de la sentencia que tiene que purgar por todo el daño que hizo cuando era joven. Pero yo creo que la anciana Rosario más bien piensa en que ya le debería de llegar el descanso eterno, porque ¿quién no quisiera que le acortaran su condena? Pero antes de avanzar en lo que quiero contarles sobre la relación que tuvieron Rosario y don Mario cuando fueron jóvenes, déjenme hablarle de los hermanos de Rosario, que en paz descansen. Llevaban por nombres Pedro y Jacinto, y murieron antes que su madre, doña Pilar Montesinos. Pedro, el hermano de doña Rosario, o sea, la anciana que está ahorita en silla de ruedas. Él murió mucho antes que su padre, por eso hablaremos primero de él. Fue el mayor de los hijos de doña Pilar. Pedro se casó con una de las más bonitas de por ahí, con Verónica López. Ellos tuvieron 3 hijos, todos varones. Y esos 3 varones son precisamente los sobrinos que ahora tienen a su cargo a su tía paralítica, Rosario. Ellos se llaman Pedro, Pablo y Ponciano, todos con P, tanto porque su papá se llamó Pedro, como que por su abuela se llamó doña Pilar. Verónica se volvió loca cuando Pedro, su marido, murió. No crean que digo loca como algo metafórico, sino que realmente quedó loca, loca de verdad, y terminó internada en un manicomio de mala muerte. Por lo que los 3 hijos de Pedro, o sea, Pedro, Pablo y Ponciano, todavía muy chamacos como para valerse por sí mismos, quedaron al cuidado de su abuela, doña Pilar Montesinos, y por lo tanto, Rosario siempre convivió con sus sobrinos, casi como si fueran hermanos menores, o como si fueran los hijos que ella nunca tuvo. Ahora les voy a hablar de Jacinto, el otro hermano de Rosario. Él tuvo 2 hijas, a Gabriela y a Daniela. Cuando Jacinto murió, su viuda, o sea, Olga, ya no quiso saber nada de la hacienda, por lo que tomó a sus 2 hijas y se fue a vivir al lugar más alejado que pudo. Rara vez Gabriela y Daniela regresaron al pueblo, y en las contadas ocasiones que lo han hecho, el último lugar que se les ocurriría visitar sería la tumba de su abuela. Pero eso no es motivo para extrañarse, por razones que ya les contaré más adelante. Haré un alto para tomar un respiro aquí. Don Mario sigue debajo de la sombra de un árbol porque el calor está rete fuerte. Desde ahí puede seguir viendo la tumba de doña Pilar, que está bien descuidada y sucia. Una tumba que nadie visita, ni siquiera sus nietos, Pedro, Pablo y Ponciano, que vivieron con ella desde muy jóvenes. Cuando don Mario mira todos los sepulcros y lee las lápidas, se le vienen a la mente infinidad de recuerdos. Él ya tiene más de 80 años y por lo tanto, pues ha visto morir a muchos. Todas esas tumbas que están a su alrededor son de gente que él conoció en la vida, o bueno, casi todas. Hay algunas más antiguas, pero tengan la seguridad de que también se saben las historias de muchos de esos antepasados. Pero bueno, regresando a lo que les contaba. Eso de que el hecho de que nadie visita la tumba de doña Pilar Montesinos, y es que supongo que probablemente la única que quisiera visitarla, y eso quién sabe, ¿verdad? Sería su hija Rosario, pero como está atada a su silla de ruedas y no puede hablar, pues está difícil saberlo con seguridad. Doña Pilar Montesinos no tenía la capacidad de atraerse afectos hacia ella, porque siempre fue muy dura. Era hosca, maleducada, con nadie se llevaba bien. Su marido, sí, ya llegó la hora de hablar del marido de doña Pilar, se llamaba don Evaristo, o sea, es el papá de Rosario, y de los difuntos Pedro y Jacinto.
Bueno, les decía, don Evaristo tampoco cantaba mal las rancheras. También cargaba con bastantes defectos. Era mal hablado, mujeriego, un abusivo. Mala pareja hacían Evaristo con Pilar, porque eran como un par de alacranes queriéndose picar el uno al otro. Bueno, pues llegó el momento en el que don Evaristo se fue a vivir a otro lado, de plano, para poder hacer lo que se le diera la gana, sin tener a doña Pilar encima de él reclamándole por todo. Así que don Evaristo compró unas tierras allá por San Mateo, a 20 kilómetros de la hacienda, y ahí construyó un rancho. Allá las fiestas se daban un día sí y el otro también. El alcohol y las mujeres abundaban, y tan a gusto estuvo ahí don Evaristo, que prácticamente vivió allí los últimos años de su vida. De vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, llegaba al pueblo, pasaba 1 o 2 días en su casa, convivía un poco con su hija Rosario, y recibía las quejas que le daba Pilar de los hijos varones, tan cabezas duras como su padre. Don Evaristo escuchaba, le dejaba dinero y en cuanto podía se volvía a largar para su rancho. Y doña Pilar nunca hizo el intento de irse a San Mateo con su marido, al contrario, vivía muy feliz sin él. A don Evaristo lo odiaba por haber sido toda la vida tan mujeriego y borracho, y no tenía pelos en la lengua para decírselo en su propia cara. Jacinto, Pedro y Rosario, hijos de esta pareja tan singular, tuvieron que escuchar por años las expresiones de odio de su madre en contra de su padre, porque se quedaron a vivir con doña Pilar en la hacienda del pueblo, no por gusto, sino porque don Evaristo no los quería allá con él en su rancho. Allá, siendo libre, él era muy feliz. Claro que desde que eran niños los pobres chamacos sabían que sus padres no se soportaban el uno al otro, y en lugar de vivir en un hogar lleno de amor, ellos fueron creciendo en un ambiente lleno de odio, frustraciones y maldad. Influidos por este mal ejemplo e incitados por su mala madre que siempre los ponía el uno en contra del otro, Pedro y Jacinto crecieron odiándose mutuamente, viviendo como si fueran gallos de pelea. Por eso nunca se pudieron ver como hermanos, sino que se consideraban mutuamente enemigos. Siempre estuvieron en competencia. Ellos dos y su hermana Rosario solo aprendieron a odiar, a despreciar a los demás, a humillar, a engañar, a joder al prójimo, como se dice comúnmente. Para doña Pilar Montesinos tener a sus hijos fue peor que una maldición, según sus propias palabras, ¿eh? Pero gracias al dinero de don Evaristo siempre tuvo manera de contratar tutores, y fueron esos extraños los que los enseñaron a montar a caballo, los que jugaban con ellos, y los que escucharon sus primeros relatos de sus escapadas románticas con las muchachas del pueblo. Doña Pilar trataba a su hija Rosario de manera diferente, tal vez por ser mujer, no más que desde muy chica la predispuso en contra de los hombres, y le decía que ojalá se quedara soltera, para no tener que soportar a un marrano, o sea, a un marido. Ora que, si se quería casar, le decía doña Pilar a la hija, tenía que cuidar de hacerlo con alguien muy, pero que muy rico, porque cuando ella muriera, o sea, doña Pilar muriera, Rosario heredaría muchas propiedades, y también heredaría mucho cuando el inútil de su padre, don Evaristo, también se muriera. Entonces, por lo tanto, ella tenía que ponerse abusada y cuidar su patrimonio, su herencia, porque no podía dejar que ningún mequetrefe oportunista llegara a quitarle el dinero que algún día tarde o temprano iba a hacer de ella. Algo que hizo doña Pilar Montesinos fue separar a Rosario de sus hermanos. Los educó de forma muy diferente. Por ejemplo, la niña Rosario tenía un trato especial en la casa. Nadie podía provocarle el menor de los enfados, porque existía la amenaza de que aquel que se atreviera a contrariarla recibiría un terrible castigo. Las pocas veces que sus hermanos Jacinto o Pedro pelearon con ella, recibieron una serie de azotes tremendos.
doña Pilar mojaba un mecate con el que les daba de latigazos en las nalgas. Y si acaso algún sirviente trataba mal a la niña Rosario, pues recibía el mismo castigo, no más que después lo corrían de la casa, y la mayoría de las veces ni siquiera se le pagaba el sueldo que se le debía. Así es que ya se pueden imaginar en qué clase de persona se convirtió Rosario, quien creció pensando que siempre se iba a poder salir con la suya. Sus hermanos nunca tuvieron atenciones especiales. Doña Pilar se los mandaba a diario a los capataces con la instrucción de que los pusieran a hacer el trabajo duro de la hacienda y de los plantíos de la familia. Y ya que hablamos de los hermanos, ahora sí se pone buena la historia, porque corre el rumor de que doña Pilar y Rosario fueron los que planearon la muerte de Pedro. Sí, escucharon bien, hablo de Pedro, el hijo mayor de doña Pilar Montesinos, el hermano de Rosario. Ya se han de estar preguntando que, pues, ¿por qué querrían matarlo? Bueno, pues dicen las malas lenguas que porque Pedro cometió 2 terribles errores contrariando a su madre. El primer error fue casarse con Verónica, porque ella era una mujer que no era del agrado ni de doña Pilar ni de Rosario. El segundo error lo cometió cuando les hizo saber a las dos que lo que ellas opinaran le importaba un reverendo cacahuate. Bueno, y también estaba la cuestión del dinero, porque Pedro, como el mayor de los hijos, administraba el dinero y la hacienda. Y tanto doña Pilar como Rosario querían tener el control de todo. Ellas siempre fueron de esas mujeres que aman más al dinero que a los que llevan su sangre. Así que Pedro, manejando el dinero, les estorbaba. Aparte, les caía gordo y lo quisieron sacar de la jugada. Y miren, les voy a decir una cosa. Yo siempre acostumbro otorgarle a la gente el beneficio de la duda. No creo que de verdad lo hayan querido asesinar. Quizás matarle al caballo sí, porque ese era su animal preferido. A mí se me hace que nomás querían poner furioso a Pedro, para luego a sus espaldas burlarse de él. Pero tal parece que todo le salió mal. En aquella época Pedro y su esposa Verónica ya tenían a sus 3 hijos. Pedro tenía 6 años, Pablo 5 años y Ponciano 3 años. Entre el nacimiento de Pablo y el de Ponciano hubo otro, el de una niña, pero al mes de su nacimiento amaneció muerta en su cuna. Otra vez las malas lenguas señalaron a Rosario como la causante de esa muerte, y otra vez yo me mantengo al margen en dicha aseveración tan categórica. Yo no quisiera culpar ni a doña Pilar ni a Rosario de eso tan feo, porque no tengo pruebas, pero eso sí, reconozco que cuando el río suena es porque agua lleva, y todos en el pueblo las señalaron como las responsables, pero nadie levantó denuncia. Nadie lo dijo en voz alta, nadie las entregó a la justicia. Así que hay 2 opciones: o nunca hubo evidencia suficiente que sostuviera las maledicencias de la gente, o de plano les tenían mucho miedo a esa familia, y nadie se atrevió a levantar el dedo para señalarlas por temor a las represalias. Eso sí, todos en el pueblo fuimos testigos de que tanto doña Pilar como Rosario desde el principio se dedicaron a hacerle la vida imposible a la pobre de Verónica, o sea, la esposa de Pedro, y a veces pienso, pues cómo no iba a volverse loca la pobre. Pero bueno, para no perder el hilo, déjenme regresar con Pedro y su esposa Verónica. Ellos disfrutaban mucho eso de estar el uno en brazos del otro. Dicho de otra manera, no perdían ocasión de hacer el amor, y cualquier lugar y cualquier momento se les hacían buenos para poner manos a la obra. La consecuencia de estos arrebatos pasionales fue que más de una vez fueron vistos en su acto amoroso, ya sea por doña Pilar, ya sea por Rosario o por las dos, y como eran bien metiches, pues no era nada difícil descubrirlos, y doña Pilar odiaba verlos así, con tanto amor, rebosando de pasión,
Conforme pasaba el tiempo, menos soportaba la señora a su hijo y a su nuera. Por lo que respecta a Rosario, ella no quería a nadie, quizás porque nomás tenía amor para sí misma, y eso de los noviazgos ni le gustaba, así que nunca hizo enojar a su mamá en ese aspecto, ya que doña Pilar desde siempre le había repetido a Rosario que eso de tener marido era todavía más insoportable que tener hijos, porque todos los esposos eran unos mujeriegos y unos mentirosos. Rosario sabía que si cometía la torpeza de contrariar a su madre y casarse, perdería su herencia. Y ya sabemos que a Rosario le llamaba más la atención el dinero que el matrimonio. Pero contradictoriamente odiaba a su cuñada Verónica, porque ella sí podía estar casada, y la envidiaba porque Verónica parecía ser muy feliz. Por eso dicen las malas lenguas que el caballerango vio cuando Rosario y doña Pilar le dieron de tragar veneno al caballo de Pedro. El pobre cuaco enfermó y quizás sufrió de unos cólicos infernales por el veneno porque iba a todo galope y se desbocó y se despeñó a un barranco, llevándose consigo a Pedro. A todos les pareció muy extraño el acontecimiento, así que las autoridades decidieron practicarle la autopsia a Pedro para saber qué había pasado y qué cosa era la que había desencadenado tan fatal accidente. Pero pues nomás no encontraron nada. Pero el caballerango regó el chisme, diciendo que si los de la ley hubieran sido un poquito más inteligentes, a lo mejor se les hubiera ocurrido practicarle la autopsia al caballo, y entonces sí, ahí se hubiera descubierto el crimen. El caso es que doña Pilar Montesinos y su hija Rosario quedaron limpias de sospechas ante los de la policía, y por lo tanto, también libres para seguir haciendo de las suyas. La pobre de Verónica nunca se pudo reponer de la muerte de su marido. De repente empezó a perder la razón. Hablaba con la pared como si allí estuviera parado Pedro. Bueno, con decirles que hasta se embarazó imaginariamente, porque ella creía que su Pedro todavía estaba vivo y a su lado, y no me lo van a creer, pero hasta la barriga le creció, pero adentro no tenía nada. Llegó el día en que la locura de Verónica exasperó a doña Pilar, y también a Rosario, claro, y fue entonces cuando decidieron deshacerse de ella, porque solo les representaba un molesto estorbo, así es que la internaron en un manicomio. Da tristeza acordarse de Verónica, porque la infeliz no le hacía mal a nadie, era una loca pacífica, pero pues ¿cómo creen que ese par de mujeres la iban a soportar? Y mucho menos a hacerse cargo de ella. Lo que son las cosas, ¿eh? Doña Pilar Montesinos nunca quiso a sus hijos varones, pero después de la muerte de Pedro y de meter a Verónica al manicomio, se tuvo que quedar con sus 3 nietos, a quienes tampoco quería. Ah, pero con el simple hecho de habérselos podido quitar a su nuera, eso compensaba en mucho la enorme molestia que le representaba tener que hacerse cargo de los chamacos. A estas alturas ya se estarán preguntando cómo carajo sé tanto de esa familia. Y es que yo siempre fui muy amiga de Mario, de don Mario, y él me lo platicó. Además, todo lo que yo les diga salió directamente de la boca de Rosario, porque Rosario se lo platicó a don Mario. Rosario nunca se avergonzó de ser tan mala. Nunca tuvo el menor arrepentimiento. Ella siempre justificaba sus acciones y creía que lo que ella pensaba y hacía era lo único correcto. Por supuesto que nunca aceptó haber cometido algún crimen, porque tonta no era. No fuera a ser que alguien a quien le hubiera confiado sus secretos después la traicionara y la entregara a la justicia. Pero a veces se sinceraba con don Mario, y así muy veladamente, sin aceptar nada abiertamente, dejaba ver todas sus malas acciones presentes y pasadas. Yo creo que nunca imaginó que todo el mal que regó a su paso se le iba a revertir,
y que iba a terminar en una silla de ruedas para pagar todas sus culpas. Total que cuando enterraron a Pedro, su hermano, el pobre don Evaristo estaba deshecho. Yo creí que no iba a aguantar la pena. Nomás lo veía yo de lejos llorando encorvado y vencido ante la tumba de su hijo. Y doña Pilar y la Rosario muy juntas y vestidas de negro como un par de buitres, nomás observaban a los presentes, nomás los barrían con la mirada, despreciativas y arrogantes como siempre. Pero ahí no paró la cosa. El otro hijo de la doña, el menor, el que se llamaba Jacinto, empezó a beber y a dejarse arrastrar por el vicio. Se echaba la culpa de la muerte de su hermano. Decía que en vida nunca le había dado su lugar, que nunca lo había respetado, que nomás se le había pasado jodiéndolo, criticándolo y haciéndole la vida de cuadritos. El pobre Jacinto estaba muy arrepentido, y hubieran visto cómo se lamentaba por no haber sido capaz de ser un buen hermano. Y aunque la esposa de Jacinto, Olga, le lloró, le suplicó para que olvidara el pasado y se concentrara en el presente, en sus dos hijas y en ella, su esposa, Jacinto nomás no dejaba de culparse. Aunque Olga no se daba por vencida, ella seguía rogándole que dejara la bebida y que empezaran su vida de nuevo en otro lado, lejos del pueblo, lejos de su madre y de su hermana, y de todo lo que le recordara a su hermano difunto. Pero ya ven cómo es la gente a veces, necia de plano, y Jacinto nomás no quiso complacer a su esposa Olga. O quizás lo que pasó fue que no reunió la voluntad suficiente para hacerlo. Más débil de carácter que nunca antes, se supeditó a lo que su madre le ordenó, y que era quedarse ahí en la hacienda. Y pues se quedó. A veces pienso que cuando el destino de alguien ya está escrito, no hay quien lo pueda cambiar. Y es que una noche, perdido de borracho, chocó en la carretera y también murió. No habían pasado ni 3 años de que Pedro estuviera enterrado cuando Jacinto murió. ¿Les da curiosidad saber si doña Pilar Montesinos y su hija Rosario lamentaron su muerte? Pues si lo lamentaron, se cuidaron mucho de no demostrarlo, ¿eh? Yo creo que si hubiera sido un perro el difunto, le hubieran llorado más. Y ahí fue cuando Olga agarró a sus 2 hijas y se fue lo más lejos posible. Pero ya me estoy adelantando otra vez a los hechos. Antes de seguirle, primero déjenme aclarar que Jacinto se murió como 1 año después de que se hubiera muerto su papá, don Evaristo. Y hablando de don Evaristo, es hora de que les platique lo que pasó con él. Después de la muerte de su hijo primogénito, Pedro, el viejo cambió. Se dejó de fiestas y de mujeres, quizás por el dolor de haber perdido a su hijo mayor, o quizás porque se empezó a enfermar a cada rato. ¿Y ustedes creen que doña Pilar o Rosario iban a atenderlo allá al rancho de San Mateo, aunque solo fuera por pura caridad cristiana? ¿Qué va? Nunca lo visitaban. Don Evaristo no alcanzó a gastarse todo su dinero en las juergas y parrandas, así que dejó bastante herencia. No más que el dinero nunca sirve para hacer felices a las personas, aunque todos piensen lo contrario. Jacinto ya ni pudo cobrar su parte de la herencia. Primero, porque la mamá no se la quería dar. Y segundo, pues ya les dije, andaba de borracho y se mató en la carretera. No disculpo a Jacinto por su vicio, pero después de que se le murió el papá, Jacinto cayó en una depresión espantosa, peor que cuando se murió su hermano Pedro, y por eso Jacinto agarró más vicios, porque el pobre era de esas personas que se culpan de todo, que creen que el día y la noche es culpa de ellos. Así que el tonto de Jacinto se repetía una y otra vez que si él y su esposa Olga se hubieran ido a vivir con don Evaristo allá a su rancho de San Mateo, a hacerle compañía después de la muerte de Pedro, a lo mejor su viejo no se hubiera enfermado tan feo y no se hubiera muerto. Esa depresión,
y el sentimiento de culpa fue lo que mató a Jacinto. El coche y la carretera nomás fueron elementos que vinieron a sumarse a los trágicos hechos. Lo malo fue que al morirse, pues dejó a Olga, su esposa, y a sus 2 hijas, indefensas y desprotegidas, porque ni doña Pilar ni Rosario quisieron ayudarlas cuando se quedó viuda la Olga, y por eso Olga decidió que en la hacienda no tenía nada que hacer, y no tuvo que pensarlo mucho. En cuanto enterró a Jacinto, agarró sus pocas cosas, y sin voltear para atrás, se fue. Nada se llevó, solo a sus hijas y su ropa. Nunca reclamó nada ni para ella ni para las niñas. Ya sabía que eso sería tiempo perdido. Qué trágica familia, ¿verdad? Pedro, don Evaristo y Jacinto ya estaban muertos. ¿Y Rosario? Pues se quedó ahí en la hacienda, al lado de su madre, doña Pilar. Mes tras mes, año tras año, soportándose mutuamente las 2. Doña Pilar se fue haciendo muy maniática y obsesiva con la edad. Ella y Rosario comían como si fueran pobres, porque a Rosario se le pegaban muchas de las mañas de su madre. Por ejemplo, antes les daban de comer a todos los empleados de la hacienda, pero después de la muerte de Jacinto, cambiaron muchas cosas y empezaron dando la orden de que ya nadie se quedaría a dormir ahí en la hacienda. Dijeron que los empleados de planta se acababan. Los que aún así quisieran conservar el empleo, se convertirían en empleados de entrada por salida. Además les pidieron que llevaran su propio itacate o que salieran a comer por ahí cerca y cerraron la cocina. Los alimentos para doña Pilar y Rosario se los preparaban ellas mismas, ya que no querían gastar en nada, ni en cocineros. Con decirles que Rosario me platicó que hasta llegaron a pensar en salir a pedir limosna a un pueblo cercano, donde no las conocieran, para que de esa manera no tocar su dinero y gastarse el dinero que le dieran de las limosnas, o sea, el de otra gente. A veces, a pesar de ser tan parecida a su madre, a Rosario se le clavaba la espinita de la duda y dejaba salir sus inquietudes. A ratos le daban ganas de irse lejos, como de vacaciones largas. Quería saber qué se sentía eso de vivir por su lado y tener libertad, aunque fuera a probaditas. Pero mientras viviera su madre, Rosario sabía que eso sería imposible, porque doña Pilar lo tomaría como una afrenta, como si su hija ya estuviera harta de ella, y si se iba, quizás ya nunca la recibiría de vuelta. Así que mejor no se arriesgó y ahí se quedó toda su vida. Pero eso sí, a escondidas de su madre, Rosario empezó a buscar en qué distraerse, y al que encontró, pues adivinaron, fue a Mario, que en aquel entonces era joven y guapo, aunque eso sí, muy pobre, un humilde peón. Rosario le decía que era un muerto de hambre, un iletrado, un pinche indio patarrajada, un ignorante. Todos esos adjetivos y más le decía a manera de insulto todas las veces que Mario la contrariaba, porque Mario no le tenía miedo, ni a ella ni a su señora madre, doña Pilar Montesinos. Y él sí le decía todas sus cosas en su cara. No duraron mucho, nomás fueron amantes durante 5 o 6 años. Y aunque parezca increíble, creo que Rosario sí se enamoró de verdad de Mario. Sería porque él era el único que la aguantaba, el único que se atrevió a enredarse con ella, porque créanme, aunque era guapa, todo el mundo le sacaba la vuelta. No querían tener nada que ver con ella, porque decían que era peor que el diablo. Claro que por aquel entonces doña Pilar no se enteró de la relación, la que tenía su hija con don Mario, pero a Rosario le encantaba imaginarse la cara que pondría su señora madre si se enteraba de todo lo que hacían ella y Mario. Sí, ya sé lo que estarán pensando.
Han de preguntarse que por qué no empecé diciendo que Mario tuvo que ver con la Rosario, ¿verdad? Han de cuestionarse que por qué me lo guardé hasta ahorita, y me han de querer preguntar cuál es la razón de que yo diga tantas cosas de Rosario, porque hablar mal de las personas y además a espalda de ellas es una traición. Pero si les cuento todo esto, es porque pienso que hasta de lo más malo también se aprende algo bueno. Y si ahora hablo, ya tan tarde en mi vida porque también ya estoy vieja, es para no llevármelo a la tumba, porque sé que poquito me falta para terminar estando ahí donde está Mario ahorita, en el camposanto. Estar ahí él y yo, como todos los demás que yacen bajo los sepulcros, porque nada es eterno, y mucho menos la vida. Si les cuento esto no es por traicionar a Mario, de verdad, es porque se me hace una buena historia. Y no quiero hablar de Rosario o de su madre con el afán de juzgarlas, tampoco. Eso ya lo hará Dios en su momento. En todo caso, yo tampoco soy una blanca palomita. Don Mario ni se diga. Tampoco él tiene una buena cola que le pisen. Y si alguien ha pecado en esta vida, ese es don Mario, se los digo yo. Pero es más, ¿saben qué? Don Mario ya es un viejo chocho. Así es que ni me crean demasiado, porque a lo mejor todo lo que me ha platicado es pura mentira, pura invención, porque a esa edad don Mario ya confunde a veces lo que es realidad o lo que es imaginación. O a lo mejor hasta yo lo soñé. Ni siquiera sé si don Mario lo vivió de verdad, ni siquiera sé si me lo dijo a mí también, y a veces ya ni sé ni lo que digo. Lo que sí sé es que por aquel entonces, estando don Mario muy joven y buen mozo, se dio cuenta del poder que ejercía sobre Rosario, porque ella estaba muy apasionada con él y quería tenerlo como si fuera de su propiedad. Lo mangoneaba y se la pasaba ordenándole y humillándolo y al mismo tiempo suplicándole que la amara y la escuchara la bola de divagaciones venenosas que siempre tenía contra su madre, contra sus sobrinos y contra cualquier otro ser viviente, porque Rosario siempre fue como una víbora. Y entonces don Mario decidió hacer uso de ese gran poder que sabía que tenía sobre la situación. Él estaba bien consciente de que Rosario nomás lo estaba utilizando y que en cualquier momento se iba a cansar de él y que el día menos pensado lo iba a mandar al carajo, como pasó finalmente. Por eso, Mario creyó que todavía podía hacer lo que quería y se le puso pesado y le soltó un ultimátum. Le dijo que no sería su tonto, ni se conformaría con ser su amante, que se quería casar con ella. Cuando Mario se lo dijo, dice que Rosario primero soltó la carcajada, que hasta las lágrimas se le salieron de la risa a la infeliz. Pero cuando vio su determinación, pues empezó a chillar pero de impotencia. Le dijo que cómo creía él, indio imbécil, que ella se iba a casar con él, que si no se daba cuenta que de hacerlo perdería todo lo que ella tenía, que su mamá la iba a correr a patadas de la hacienda y que eso sería algo que no le perdonaría nunca, haberse enamorado de un triste peón. Y por otro lado, a ver, ¿qué iban a decir los del pueblo? Que ella tan rica, tan bonita, la mujer soltera más deseada del pueblo, se casaba con un indio patarrajada, un limpiamierdas ignorante. Dice don Mario que él nomás la dejaba hablar, pero cuando terminó se le puso tajante y le dijo que entonces se iría y que no volvería a saber de él. Y tal vez lo vio tan decidido que al día siguiente Rosario le dijo que estaba bien, que lo aceptaba, que se iba a casar con él. Claro que ella podía haberse casado con un hombre rico, pero la realidad era que nadie la quería. A simple vista despertaba cierta clase de repulsión por todos los rumores que corrían en los que le achacaban crímenes.
y no nomás a ella, también a su mamá, doña Pilar. Y cuando le dijo a Mario que aceptaba, eso sí, le puso sus condiciones. La primera condición fue que el casorio se iba a hacer en secreto. Nadie lo sabría, solo ella y don Mario, y por lo tanto, él seguiría trabajando de peón, yendo a dormir a su casa, como todos los demás sirvientes. Las otras condiciones eran que sus citas amorosas tendrían que seguir siendo escondidas y que ella, naturalmente, seguiría siendo la patrona. Y ante todos los demás, Mario tenía que seguir tratándola con el debido respeto. Por consiguiente, ella no adquiriría ninguna clase de obligación, ni cocinaría, ni tendría hijos, ni nada. Dice Mario que ahora el que se rió hasta dolerle la panza fue él, porque pues qué clase de tontería era esa. Pero conforme Rosario le fue explicando, Mario empezó a ver que no era ninguna tontería. Por principio de cuentas, Mario tampoco tendría ninguna obligación. Nadie le pediría cuentas de que si llegaba a dormir o no, de que si daba gasto o no, de que si se ponía briago o no, en fin. Rosario no le iba a pedir nada a Mario, pero Mario tampoco se lo pediría a ella. Y así sería hasta que muriera su mamá, doña Pilar Montesinos. Una vez que Rosario estuviera sola y fuera dueña de todo, entonces ella ya podría hacer lo que se le diera la gana. Y tal vez entonces, solo tal vez, aceptaría que Mario y ella se casaran, con todo lo que eso conllevaba. Mario aceptó y se casaron en secreto. Se fueron a otro pueblo donde nadie los conocía, no más a casarse, porque no crean que Mario es tonto. El matrimonio fue bajo el régimen de bienes mancomunados. Dice Mario que ese fue el mejor negocio de su vida, porque aunque tardó muchos años en poder disfrutar lo que por ley le correspondía, pues bien dice el dicho, que no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y el día de Mario llegó, sí señor. Rosario cometió un error al casarse con Mario, y cuando se dio cuenta ya no pudo remediarlo. Se horrorizó cuando Mario le hizo ver que al morir su madre, él sería dueño de la mitad de todo. Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Ella decía que no iba a tener hijos porque era un eterno sufrimiento para las madres y porque no estaba dispuesta a tener que repartir su dinero con los chamacos que seguramente iba a tener que parir, con esos escuincles latosos que luego iban a crecer y se iban a alargar. Y miren lo que son las cosas, porque en un acto irreflexivo, con tal de no perder a Mario, porque lo consideraba suyo, Rosario cedió a lo tonto la mitad de todo lo que poseía. Mario no sentía remordimientos, porque la mantuvo contenta varios años más. Él hacía exactamente lo que Rosario le ordenara. La hacía feliz para no darle tiempo de estar pensando en el error que había cometido. Y mientras tanto, sus sobrinos fueron creciendo, y los tres aprendieron a cómo manejar a la abuela y a la tía para tenerlas contentas. Sabían que si no les llevaban la contraria, todos vivirían en santa paz, y eso hicieron. Nada más que fomentaron las ínfulas de reina de Rosario, porque con un tronido de dedos los tenía todos a sus pies. Pero un buen día, y a estas alturas todavía no me explico cómo, doña Pilar Montesinos se enteró de que Mario estaba casado con su hija Rosario. Fue a buscar a Mario a las caballerizas, con pistola en mano, y gracias nomás a su mala puntería y a que estaba medio miope la señora, es por lo que ahora don Mario puede contar aquellas cosas, porque dice que la señora vació la carga de la pistola, actuando como un demonio, enfurecida y rencorosa. Por pura suerte, ninguna dio en el blanco. Ya se imaginarán que Mario corrió como endemoniado,
a zancada batiente, y no paró hasta que ya estaba oscuro. Escondido en el cerro, reflexionó ampliamente y llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que enfrentarse a su enemigo, o sea, a doña Pilar Montesinos. La señora bien que debía de saber que la única manera de borrar el desastroso error que había cometido la tonta de su hija era matando a Mario, y en menos de lo que canta un gallo, ella ya tenía contratado a un pistolero para que lo buscara. No más que la doña nunca se hubiera imaginado que al tipo que contrató era nada más y nada menos que primo de Mario, su primo Federico. Ni tardo ni perezoso, el primo lo hizo partícipe de los maquiavélicos planes de la que era su suegra, aunque en secreto, y eso fue lo que salvó a Mario. Mario en agradecimiento le dio bastante dinero a su primo y le dijo que se largara a vivir a otro pueblo. Pero Mario no podía quedarse cruzado de brazos, ya la tenía sentenciada, y en cuanto la doña viera que el primo Federico no le había dado resultados, contrataría a otro asesino a sueldo, y entonces sí, otra iba a ser la suerte de Mario. Recuerdo aquel día que Mario me platicó lo que había hecho años atrás. Dijo que perdonara que me lo dijera, pero que en aquel entonces, y viendo las cosas en retrospectiva, la doña no le había dejado alternativa, por lo que una noche se metió a la hacienda a hurtadillas, se deslizó hasta su habitación y la mató. Puede que para este momento ustedes ya estén odiando a don Mario por criminal y han de querer que me calle la boca. Pero esperen, que ya falta poco para terminar esta historia. El caso es que, como nadie sabía lo que había entre Rosario y Mario, porque a pesar de los años transcurridos lo habían mantenido todo en secreto, eso le sirvió de mucho a don Mario, porque nadie sospechó de él. Eso sí, que la primera sospechosa para las autoridades fue Rosario, y la empezaron a investigar. Pero luego de varios peritajes, llegaron a la conclusión de que ella no hubiera tenido la fuerza necesaria para estrangular a doña Pilar, y las marcas de las manos en el cuello de la señora eran mucho más grandes que las manos de Rosario, quien aparte era bien flaca y débil. Así es que ella salió bien librada. Rosario tampoco sabía que Mario lo había hecho, aunque supongo que en algún momento llegó a sospechar de él, pero el caso es que nunca le importó investigar a fondo, porque había salido más que beneficiada con la muerte de la vieja doña Pilar. Ante todos, Rosario fingía estar desconsolada por la tragedia, pero a solas saltaba de gusto a la condenada, no más que por las noches le agarraban unas terribles pesadillas en las que su difunta madre regresaba del otro mundo para reclamarle que estuviera tan feliz por su muerte. Le jalaba las patas y ella despertaba a gritos, toda espantada y sudorosa. Por eso Rosario ya no quería pasar sus noches sola, con el pretendido espíritu de su madre atormentándola. Así que mandó a buscar a San Mateo, a Mario, porque ahí se había ido a esconder. Le echó la mentira a sus conocidos de que su hermana estaba muy enferma. Así que Mario regresó a la hacienda. Rosario le pidió que se quedara ahí para siempre con ella, ahora sí, como marido y mujer. Supongo que su decisión tuvo mucho que ver con el miedo que tenía a estar sola, miedo que la tenía toda atarantada. Le dijo a Mario que quería que la acompañara por las noches, para que la pudiera consolar al despertar de sus terribles pesadillas, que ya no quería sentirse tan sola, y además, para que la gente viera que tenía un hombre al lado que la apoyaba, porque sus 3 sobrinos y la carabina de Ambrosio eran lo mismo. Vayan ustedes a saber si eran ciertas sus palabras, o cuáles eran sus verdaderas intenciones, porque Rosario era una mentirosa redomada,
y a través de años de imitar las mañas de su madre, se convirtió en una zorra. Pero el chiste fue que Mario se mudó con ella y empezó a ocupar junto con ella la recámara principal de la casa. La misma recámara que alguna vez fue de don Evaristo y de doña Pilar. La misma en donde nació Rosario y sus hermanos. Todos los demás trabajadores, envidiosos pero cautos, empezaron a llamarle patrón a Mario, y todo iba a pedir de boca. No más que Mario conoció a una jovencita que le sorbió el seso. Mario me contó que él nunca en realidad había estado enamorado de Rosario, que su relación era un simple intercambio de cosas y necesidades, como un negocio. Pero dice que cuando conoció a Lolita, entonces sí, Mario supo lo que era el amor, que se quiso resistir a la tentación, pero que Lolita estaba siempre bien presente en su vida y en su corazón. Así que un buen día, Mario se presentó con Rosario y le dijo que quería divorciarse y que quería la mitad del dinero, porque por ley eso era lo que le correspondía. Dice Mario que Rosario se enojó rete harto cuando supo que el divorcio se debía a que él se quería casar con una muchacha jovencita y a la que amaba de verdad, y lo más importante, que Mario le había dicho a Rosario, para hacerla enojar más, que Lolita, ella sí era una buena mujer, limpia de corazón, no como Rosario, que parecía una víbora venenosa. Sin embargo, Rosario seguía necia en querer tener a su lado a Mario a la fuerza, y entonces Mario tuvo que recurrir a otras tácticas. Empezó a hacerle la vida imposible y a tratarla tan mal como ella lo trataba a él cuando él era su peón. Pero lo peor fue cuando Mario le confesó que él era el asesino de doña Pilar Montesinos, que él había matado a su madre con sus propias manos y que si no le daba el divorcio, haría exactamente lo mismo con ella. Ya se imaginarán lo que pasó. Esa fue la razón por la que hasta ahora Rosario sigue en silla de ruedas, porque ese mismo día, en ese mismo momento, le agarró una embolia. Ahora saben por qué Rosario está inválida y se la pasa ahí sentada desde hace 30 años. Mario la abandonó. Ya no tenía caso divorciarse, porque de haberlo hecho, dice que nomás hubiera rescatado la mitad del dinero, pero que si optaba por seguir casado con ella, eso le daba el control absoluto sobre todo lo que la mujer poseía. Y a Lolita, a ella nunca le importó tener que estar al lado de Mario sin que se casaran. Al fin y al cabo, ella sabía que ella era la única dueña de su amor. Mario puso una casa aparte, se fue a vivir con Lolita y tuvieron 4 hijos. Han vivido muy bien esos 30 años, siempre rodeados de lujos y de comodidades. A los sobrinos de Rosario, Pedro, Ponciano y Pablo, que ya pasan de los 50 años, les pasó una muy buena cantidad mensual para que siguieran haciéndose cargo de las propiedades y llevaran una vida llena de lujos y comodidades. Les encargó que se hicieran cargo de la tía, y pues no lo hacen muy bien que digamos. A veces hasta se les olvida que existe la pobre anciana. No sé cómo no la han matado, porque a veces pasan hasta 2 días para que se acuerden que hay que darle de comer y que hay que limpiarla. Pero pues, ¿qué se les puede pedir? Supongo que ya bastantes obligaciones tienen ellos con sus propias existencias. Pero eso sí, cada vez que me encuentro a Mario lo veo feliz, ¿para qué negarlo? Y a veces pienso que cuando tenga que pagar por todo lo que ha hecho, le va a ir rete mal. Pero pasan los años y nunca llega ese ajuste de cuentas que tanto miedo le daba. A lo mejor ya hasta se le olvidó al destino que tiene cuentas pendientes. O a lo mejor, de tan malo, ya se convirtió en el mismo diablo.
Ahora sí hemos llegado al final. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia. Si todavía no lo has hecho, suscríbete para que puedas tener acceso a todas nuestras historias y cuentos. Que estés muy bien, amigo. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.